Todas las mañanas me levantaba antes que Robert. La luz de la cocina siempre era la primera en encenderse. Preparaba café, freía 2 huevos, uno para cada uno, y a veces añadía tostadas si el pan no estaba demasiado duro. A él le gustaba el café solo, con un periódico en la mano. Lo dejaba todo ordenado en la mesita del porche y luego lo llamaba para desayunar. Hoy no fue diferente. El desayuno está listo, dije suavemente, colocando los platos sobre la mesa. Estaba sentado en la silla de mimbre del porche, con la vista fija en el periódico. Me miró y luego volvió a mirarme. Ni una palabra. Dobló el periódico y entró, despacio, como si no tuviera a dónde ir. Pensé que quizá sentiría algo. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó, cogió el tenedor y empezó a masticar. Entonces me di cuenta, ¿cuándo fue la última vez que dijimos algo durante el desayuno? Nunca me llevaba a las reuniones de sus amigos. No los conoces, decía, te aburrirías. Se guardaba la chequera para sí mismo. Esto no lo entiendes, es más fácil si lo llevo yo. En mi cumpleaños, trajo a casa una caja de bombones de liquidación del supermercado. Tiró la basura al entrar y murmuró, hoy llegué tarde. Durante mucho tiempo me dije a mí misma que simplemente no se le daban bien las emociones. Pero la verdad, no se trataba de dificultad. Se trataba de indiferencia. Ya no éramos realmente marido y mujer. Éramos compañeros de piso. Yo cocinaba. Limpiaba. Esperaba. Observaba sus estados de ánimo como el pronóstico del tiempo, siempre ajustándose. Día tras día. No era su pareja. Era su ayudante. Una cuidadora interna con anillo de bodas. Esa tarde, estaba sentado al borde del garaje, tomando el sol. Yo acababa de volver de la tienda del pueblo, cargando 2 bolsas llenas de harina y huevos. Ni siquiera había entrado cuando lo oí llamar. Charlotte, dijo. Su voz era más baja de lo habitual. ¿Puedes venir un momento? Me acerqué. Se agarraba el pecho. Tenía el rostro pálido y gotas de sudor se acumulaban en su frente. Robert. Dejé caer las bolsas. Lo abracé instintivamente. ¿Te duele el corazón? ¿Tomaste tus medicamentos? No respondió. Su cuerpo se balanceó hacia adelante en cámara lenta, como un árbol que cae. Solté un grito agudo, sujetándolo lo mejor que pude. Lo acomodé, agarré mi teléfono y llamé al 911 con dedos temblorosos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Intenté recordar el nombre de su medicamento, la última vez que fue al médico. Estuve sentado en la sala de espera de urgencias durante 3 horas, aferrado al frasco de pastillas que nunca llegó a abrir. Cuando el médico salió, ni siquiera necesitó hablar. Sus ojos lo decían todo. Negó con la cabeza. Robert se había ido. Sin nota. Sin últimas palabras. Simplemente, me fui. No podría describir lo que sentí. Había dolor, sí. Pero también, que Dios me perdone, un suspiro de alivio. Sé lo cruel que suena. Pero estaba exhausto. Me pasé la última década de mi vida andando de puntillas a su alrededor. Controlando su presión arterial. Registrando sus lecturas diarias. Llevándolo a urgencias a las 2 de la madrugada. Hirviendo avena a las 5 de la mañana todas las mañanas. Y cuando estaba de mal humor. Ni siquiera me atrevía a preguntarle qué le pasaba. Y aún así, nunca se giró para mirarme, ni siquiera para mirarme de verdad. De vuelta a casa, entré en la casa vacía. El silencio resonaba. Su vieja taza de café seguía en el fregadero, manchada y esperando a ser lavada. Fue entonces cuando finalmente lloré. No porque hubiera perdido a mi marido. Sino porque me di cuenta de que había pasado todos estos años, y ni siquiera podía decir para qué había sido todo aquello. El funeral fue sencillo. Solo vinieron unos cuantos viejos amigos a despedirlo. Cumplí su petición, sin servicio religioso ni ceremonia,
solo una pequeña lápida junto al jardín. Su exesposa no apareció. Pero Michael sí, con esa expresión de hijastro obediente mientras me miraba a los ojos y decía, siempre estuvo agradecido por ti. Lo miré fijamente, intentando averiguar si lo decía en serio. Después de que se fue, me quedé en el jardín, sentada en el frío banco de piedra, recorriendo con los dedos el borde del marcador una y otra vez. El viento arreció, azotándome la cara con mechones de pelo, y de repente, sentí un frío insoportable. Durante un mes entero, no me acerqué al estudio de Robert. Esa puerta permanecía cerrada, y cada vez que pasaba por delante, caminaba un poco más rápido. Hasta que una mañana, por razones que no puedo explicar, me encontré de pie justo delante, con la mano en el pomo, dudando, y luego empujándola lentamente. El aire estaba cargado de polvo y olía a papel viejo. Abrí la ventana y dejé entrar la luz del sol. Luego agarré la aspiradora y empecé a limpiar la alfombra, centímetro a centímetro. No lo hice por sentimentalismo. Creo que simplemente necesitaba afrontar algo. Pero nunca esperé que fuera una carta. Lo encontré escondido en el fondo de un viejo cajón del garaje mientras limpiaba los estantes. El sobre estaba sellado, con unas palabras garabateadas en el frente, para Charlotte, si ya no estoy aquí para entregártelo yo mismo. Me quedé paralizado. Luego, lentamente, me senté en el suelo y lo abrí. Pensé que tal vez sería una nota de disculpa. O unas palabras amables de despedida. Me equivoqué. Solo había dos cosas dentro, una copia impresa de su testamento y su firma. Pasé las páginas, las palmas de mis manos empezaron a sudar y el corazón me latía más fuerte con cada línea. Le dejo mi principal propiedad inmobiliaria, es decir, mi casa, a mi hijo biológico, Michael. Mi cuenta de ahorros principal y todos los activos líquidos se colocarán en un fideicomiso, con Michael como único fideicomisario. A mi esposa, Charlotte, le asigno una cuenta de asignación de buena voluntad, distribuyendo $700 por mes hasta que se agote el fondo. Ni un solo gracias. Ni una sola línea de agradecimiento por los años que pasé cuidándolo. Ni una sola consideración por mi situación. Sin casa a mi nombre. Solo $700 al mes. Eso era todo lo que valía para él. Mis propios ahorros apenas cubrían unos meses de gastos, ¿con qué se suponía que iba a vivir? Y entonces llegó la última línea. Una frase que me hirió como una cuchilla. Si lees esta carta, quiero que sepas que esta propiedad es el legado de mi vida y deseo dejársela a mi hijo. A nadie más. A nadie más. Me quedé allí, atónito, mientras la carta se me resbalaba de las manos y caía al suelo. La luz del sol iluminaba esa frase con una claridad brutal. Eso era lo que yo era para él. Alguien más. Esa noche no dormí. Estuve sentado en el escalón de la cocina desde el anochecer hasta el amanecer, vacío como si me hubieran vaciado las entrañas. Antes del amanecer, una suave lluvia empezó a golpear el techo. Las gotas caían constantes, rítmicas, como un eco de aquella cruel frase que resonaba una y otra vez en mi mente. Esta propiedad, quiero dejársela a mi hijo. A nadie más. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos, pero la paz no llegaba. Todos esos años, ¿qué había estado haciendo? Cuando estaba enfermo, yo era quien corría a recoger sus recetas. Cuando viajaba, respondía sus correos y calmaba a los clientes enojados. Incluso cuando sus parientes lejanos venían de visita, era yo quien fregaba las sábanas de los huéspedes, cocinaba y planificaba su estancia. Cuando su empresa pasó por una mala racha, retiré $20,000 de mi propio dinero para cubrir el déficit. Nunca se lo dije. Ni una sola vez. Mirando ahora hacia atrás, me pregunto, ¿fui un tonto? Recordé aquella vez que estuve en el hospital por cálculos biliares, haciendo fila para unas pruebas, y me dijo que no podía recogerme porque tenía una cena que no podía perderse. Tomé un taxi a casa. En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé, cuando eres mayor, tu cuerpo es tu propia responsabilidad. Resulta que el matrimonio también lo es. Una vez le pregunté, solo una vez, ¿has pensado alguna vez en lo que pasará después? Es decir,
Cuando seamos solo tú y yo, envejeciendo. Ni siquiera levantó la vista del escritorio. No te preocupes, dijo. Lo tengo todo bajo control. Ahora sé a qué se refería con manejado. Se refería a borrarme de la escena. Empecé a comprender que todos esos años de cuidarme no fueron actos de amor. Fueron actos de desdén silencioso. Nunca me vio como familia. Yo solo era la que hacía las tareas. Una invitada temporal en su vida. Quizás ni siquiera una invitada. Solo la ama de llaves. Para cuando salió el sol, me había echado agua fría en la cara y me había preparado un par de tostadas. Mordí una, pero sabía a cartón. Más tarde esa mañana, me encontré con Nancy, mi vieja vecina, en el supermercado. Me dedicó una cálida sonrisa. ¿Cómo lo llevas? Debe ser difícil adaptarse a la soledad tras la muerte de Robert. Forcé una sonrisa. Me las arreglo. Solo me tomo mi tiempo revisando sus cosas. Ella asintió y se inclinó ligeramente, en voz baja. ¿Oí que Michael se está haciendo cargo de la casa? Me quedé paralizado. ¿Quién te dijo eso? Pasó por la inmobiliaria local la semana pasada, dijo. Supongo que preguntaba por el valor de mercado de la propiedad. Dijo que estaba iniciando el trámite de la herencia. La bolsa de la compra casi se me resbala de las manos. Esa tarde, estuve sentado en mi coche media hora sin hacer nada. Con el motor en marcha. Música sonando. Sonó una vieja melodía en la radio, Yesterday Once More, pero a mis oídos, sonaba a burla. Llamé a Michael y le pedí que nos viéramos. Tenemos que hablar, dije. Sobre el testamento de tu padre. Hizo una pausa, pero aceptó. Dijo que nos veríamos en el café del pueblo. Llegué 15 minutos antes y pedí un café negro que nunca toqué. Cuando entró, lucía igual que siempre, traje gris impecablemente planchado, cabello engominado hacia atrás, con la postura de entrar en una entrevista de trabajo. Me saludó con la cabeza. Charlotte. Le di una sonrisa seca. Sigues siendo tan educado. Sigues siendo tan distante. Se encogió de hombros. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Respeto mutuo y espacio. Saqué la copia del testamento de mi bolso y la puse sobre la mesa, intentando mantener la voz serena. Michael, ¿sabes lo que dejó tu padre? ¿Sabes cuáles eran sus planes? Sonrió levemente. Por supuesto. Hablábamos de ello a menudo. Era un hombre previsor. Hizo lo mejor para la familia. Me dejó prácticamente sin nada, dije, mirándolo fijamente. ¿No ves lo injusto que es? Viviste en su casa más de una década, dijo, revolviendo el café con indiferencia. Es más que justo. No eras de la familia. Las palabras me golpearon como una bofetada, mi sangre pareció congelarse en el lugar. ¿Así que me ves así? Susurré. ¿No eres de la familia? La sonrisa de Michael era fría. Charlotte, para nosotros, siempre fuiste una forastera. Me temblaban las manos mientras recogía los papeles. No dije ni una palabra más. Crucé la ciudad en coche directo al café de Katy. Al aparcar, la vi por la ventana, recogiendo tazas de una mesa. Me vio y su sonrisa se transformó al instante en preocupación. Salió corriendo. ¿Qué te pasó? Estás pálida. Tenía la garganta seca. No sé a dónde ir. Solo sé que no puedo volver allí. No, sola. Ella me llevó adentro, encendió la calefacción y puso una taza de chocolate caliente en mis manos. Dime, dijo en voz baja. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde la muerte de Robert hasta el testamento. Hasta las palabras de Michael, no eres de mi sangre. No me interrumpió. Simplemente escuchó. Y cuando por fin terminé, se inclinó y dijo. Pasaste todos esos años viviendo para él. Cuidándolo. Quizás ahora, sea hora de vivir para ti.
Solté una risa amarga. Tengo más de 60. ¿Qué podría empezar ahora? Me miró de verdad. Aún puedes luchar por lo que es tuyo. Aunque sea poco. Sigue importando. Y en ese momento, algo hizo clic. No era que no pudiera hacer nada. Era que nunca me habían permitido. Pero ahora, me lo iba a permitir. A la mañana siguiente, Katy me acompañó a la ciudad. Dijo que conocía a una abogada, Débora. Antes era jueza y ahora tenía un bufete privado y tranquilo cerca del antiguo juzgado, trabajando principalmente con personas mayores en disputas de herencias, asuntos de cuidados a largo plazo y ese tipo de cosas. Al principio dudé. No porque no confiara en ella, sino por algo más profundo, vergüenza, quizá. Había vivido toda mi vida sin imaginar que un día entraría en un bufete de abogados, no para hacer un testamento, sino para impugnarlo. Para estar al borde de una batalla legal sobre la idea de lo que es justo de otra persona. Pero Katy dijo algo que atravesó la niebla. No luchas por dinero. Exiges justicia, por todo lo que diste y nunca recuperaste. Débora era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 50 y tantos. Llevaba un corte de pelo corto y sencillo. Gafas de media montura. Hablaba despacio y con claridad. Sin rodeos, pero cada palabra tenía sentido. Me pidió que empezara desde el principio. Y así lo hice. La muerte de Robert. El testamento. La reacción de Michael. Todo. Tomó notas todo el tiempo. A veces asintiendo. A veces levantando una ceja. Nunca interrumpiendo. Nunca juzgando. Cuando terminé, tomó la copia impresa del testamento que le había traído y la revisó página por página. Luego levantó la vista y me hizo algunas preguntas. ¿Hubo testigos? ¿Estaba notariado? ¿Firmaron alguna vez Robert y tú algún acuerdo formal para dividir sus bienes conyugales? Respondí lo mejor que pude. Al final, dejó los documentos con cuidado y dijo: Este testamento no es necesariamente inválido, pero tiene vulnerabilidades procesales. Abrí mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? Primero, dijo, Robert usó una plantilla en línea. Sin revisión legal. Las firmas de los testigos son inconsistentes. Segundo, no especificó claramente cómo debían administrarse los bienes conyugales, en particular la casa. Tercero, y más importante, intentó reasignar bienes que, según la ley estatal, legalmente le pertenecerían a usted como su cónyuge. Eso requiere su consentimiento firmado. Y no lo obtuvo. Mi respiración se aceleró. Entonces, intentó dejarme fuera, pero no lo hizo bien. Débora asintió. Pensó que era minucioso. Pero al intentar controlarlo todo, dejó huecos. ¿Y esos huecos? Son la puerta de entrada. Me senté en silencio, aturdido por un momento. Toda mi vida, pensé que un testamento impreso y firmado era definitivo. Pero no lo era. Podía consultarlo. Podía preguntar. Podía impugnarlo. Débora continuó, lo que necesito es su autorización formal. Investigaremos la transferencia de la escritura de la casa, rastrearemos los movimientos financieros en sus cuentas e indagaremos cómo y cuándo se creó ese fideicomiso. Si encontramos indicios de ocultación de activos o fallas de procedimiento, podremos actuar. Asentí, todavía temblando. ¿Tengo alguna posibilidad? Sonrió, solo una pequeña sonrisa, pero iluminó toda la sala. Puede que no lo ganes todo. Pero ya no estás sin derechos. Apreté los papeles en mi mano. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía por qué aceptar las condiciones que me impusieron. Tenía una opción. Firmé el poder notarial en ese mismo instante. Débora dijo que empezaría a recopilar documentos, los extractos bancarios de Robert, los registros de bienes raíces y la documentación de la constitución del fideicomiso. Al salir de su oficina, el sol me calentaba la cara. Tenía en la mano una copia del formulario de autorización.
Katy me tomó del brazo. ¿Te sientes mejor? Asentí. Y añadí, no mejor, exactamente. Simplemente, ya no estoy impotente. Me apretó el hombro con fuerza. Eso se llama seguir adelante, Charlotte. Con eso basta. Esa noche, me preparé una cena sencilla. Después de cenar, saqué todos los documentos que encontré relacionados con la casa, nuestras cuentas bancarias y las pólizas de seguro de Robert. Lo puse todo sobre la mesa, sus viejas notas de voz, sus libros de contabilidad manuscritos, incluso el acuerdo prenupcial que firmamos juntos hacía una década. Los revisé uno por uno. Las partes que no entendí, las marqué para preguntárselas a Débora más tarde. No intentaba ser un experto legal. No intentaba demostrar mi capacidad. Finalmente comprendí una cosa. Esta vez, nadie más podría manejarlo por mí. Tenía que saberlo por mí mismo. Tenía que afrontarlo yo mismo. Aproximadamente una semana después, Débora me llamó. Tenía los resultados preliminares y me pidió que fuera a verla la tarde siguiente. Llegué 10 minutos antes. En el escritorio había varios documentos impresos, cuidadosamente apilados junto a un informe mensual de transacciones de una de las cuentas bancarias de Robert. Débora me entregó el primer archivo. Su esposo inició un formulario de intención de transferencia de propiedad unos 6 meses antes de su muerte. La residencia principal, su casa, tenía la intención de transferirle la propiedad a Michael. Asentí. No me sorprendió. Pero la escritura aún menciona nuestros nombres, ¿verdad? ¿Nunca la completó? Correcto. Débora pasó a la página siguiente. Completó la intención de transferencia. Incluye su firma y la de Michael, pero no la tuya. Y lo más importante, el registrador del condado nunca tramitó el cambio de título. La propiedad sigue siendo de propiedad conjunta. Exhalé, intentando calmarme. Entonces, ¿cuenta esa transferencia? No, dijo con firmeza. Según la ley estatal, cualquier intento de transferir bienes gananciales sin el consentimiento de ambos cónyuges no es válido. Me quedé mirando el documento un buen rato. Robert incluso había garabateado una nota en el margen, de su puño y letra: completar la transferencia lo antes posible para que Michael pueda encargarse de los siguientes pasos. Se me enfrió la palma de la mano. Esa silenciosa exclusión me dolió de nuevo. Débora deslizó otro papel sobre la mesa. También encontramos la cuenta fiduciaria que abrió. No es una cantidad grande, pero la intención era clara: quería eludir sus derechos legales. Asentí lentamente, apretando la mandíbula. De acuerdo. Sacó un formulario de su cajón. Esta es una moción preliminar de objeción. Podemos presentarla ante el tribunal para solicitar la congelación de los activos del patrimonio e impugnar la legitimidad de la transferencia inconclusa. La miré y le dije, no. Todavía no. ¿Quieres esperar? Quiero verlo primero. ¿Miguel? Sí, cerré la carpeta. Esta vez, quiero decirle cara a cara, no va a quedarse con la casa. Débora hizo una pausa, con un destello de preocupación en su expresión. No se lo tomará a la ligera. Ahora mismo, es un heredero legalmente inestable. Si amenazan su posición, contraatacará con fuerza. Precisamente por eso tengo que verlo, dije. Que lo sepa por mí. Elegí el mismo café del centro, aquel en el que nos vimos por última vez. Esta vez llegué media hora antes, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Frente a mí había 2 copias de los documentos que Débora había preparado. Michael entró con el mismo traje gris, sereno y pulcro, como si estuviera enfrascado en una negociación de negocios en lugar de un ajuste de cuentas personal. Me vio y me ofreció una leve sonrisa. Charlotte. Pareces de buen humor. No respondí. Empujé los documentos sobre la mesa. ¿El contrato de transferencia de propiedad de tu padre? No es legalmente vinculante. La casa sigue siendo mía, al menos la mitad. Su mano se cernía sobre los papeles, pero no los tocó. La sonrisa se le borró del rostro.
¿Qué se supone que significa esto? He presentado una objeción. El tribunal congelará cualquier transacción relacionada con la casa hasta que se dicte una sentencia judicial. Se recostó en su silla, con un tono más agudo. ¿Me estás amenazando? Lo miré a los ojos. No es una amenaza. Es un aviso. No te pongas demasiado cómodo. Tomó los papeles y los hojeó, frunciendo el ceño. Luego soltó una risa baja y sin humor. ¿De verdad vas a tirar a la basura 10 años con mi padre por una propiedad? Respondí en voz baja, ¿esos 10 años? Yo era el único que los mantenía unidos. No respondió. Simplemente cerró los papeles de golpe y me miró con algo más frío que el resentimiento, reconocimiento. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo, dijo, levantándose para marcharse. Le grité, el juzgado ya tiene una copia de los documentos, Michael. Te notificarán pronto. Se detuvo en la puerta y me miró, no como un hijastro que mira a una viuda afligida, sino como alguien que evalúa a su oponente. No dijo ni una palabra. Simplemente salió. Me quedé allí sentada, agarrando mi taza de café, con las manos aún temblorosas. Pero estaba orgullosa. Orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. 2 días después, Débora llamó. Su abogado solicitó una prórroga. Dijo que necesitaban tiempo para revisar las pruebas. El tribunal la concedió, preliminarmente. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Significa que están dando largas, dijo con voz tranquila pero firme. No te enfrentarán de frente. Te agotarán. Ese es el juego. Me mordí el labio. No dije ni una palabra. Continuó, es una estrategia común en casos de herencias y divorcios, sobre todo con mujeres como tú. Se sentona. Aislada emocionalmente. Vulnerable económicamente. Apuestan a que no aguantarás la batalla. No estabas siendo cruel. Estabas siendo honesta. Aún así, me golpeó como un balde de agua helada en el pecho. Esa noche, seguí actualizando el estado del caso en el sitio web del tribunal. Nada cambió. Ninguna actualización. Ningún movimiento. Las llamadas de Débora también se ralentizaron. Todo el proceso parecía haberse hundido en arenas movedizas. Había hecho todo lo posible por prepararme, y ahora estaba, atascado. Esperando. Pero pronto me di cuenta de que Michael aún no había terminado conmigo. Todo empezó cuando Ellen, mi vecina, me saludó con un gesto desganado mientras paseaba a su perro. Sus ojos se posaron en mí, como si intentara leer algo en mi rostro. Luego, en el supermercado, la joven cajera se acercó y susurró, «Señora Smith, mi mamá dijo que tiene algún problema legal». Me quedé helada. «Cariño, ¿dónde oíste eso?» Se sonrojó y bajó la mirada. «Hay un hilo en el foro del pueblo, alguien publicó algo al respecto». Corrí a casa, abrí mi computadora portátil y entré al tablero de la comunidad local. Allí estaba, la segunda publicación desde arriba. Tensión en la casa adosada, una madrastra pelea por su patrimonio y la casa familiar queda en un limbo legal. Adjunto había una fotografía borrosa de Michael y de mí en el café, tomada desde la distancia, pero lo suficientemente clara para reconocer mi rostro. Debajo de la publicación había una avalancha de comentarios. ¿En serio? ¿A su edad, pelearse por dinero? Menudo chiste. Ni siquiera es de sangre. ¿Qué le hace pensar que tiene algún derecho? Siempre pensé que era callada. Supongo que tiene algún plan después de todo. Me desplacé, cada comentario me oprimía el pecho con más fuerza, como puños uno tras otro. Cerré la laptop de golpe y corrí las cortinas de golpe. No contesté ninguna llamada esa noche. Ni siquiera los mensajes de Katy. No es que me importara lo que dijeran. No era tan frágil. Pero el sentimiento de aislamiento, eso lo conocía muy bien. En los primeros años de mi matrimonio con Robert, fue igual. Su familia nunca me invitaba a las cenas navideñas. Seamos discretos por unos años, decían.
Sus colegas, que me habían visto muchas veces, nunca me dirigían la palabra en las fiestas, solo a él. Incluso Michael, por aquel entonces, aceptaba el pastel de cumpleaños que había preparado con un rápido y seco «gracias». Déjalo ahí. Y ahora, no solo me excluían. Me empujaban de nuevo al límite, de nuevo al papel de forastera. Fui a la iglesia. El sol calentaba afuera y los niños se perseguían por el césped. Me quedé en la entrada, observando. Vi rostros conocidos entrar en la capilla. Pero nadie me vio. Me quedé allí un buen rato. Luego me di la vuelta y me alejé. Esa noche preparé pasta, pero después de un par de bocados, ya no pude comer más. Me senté bajo la tenue luz de la cocina, mirando la notita que aún estaba pegada en la nevera. La letra de Robert: no olvides las medicinas. La tinta se había desvanecido, pero seguía ahí. Y de repente, no pude parar de llorar. No porque lo extrañara. Pero porque finalmente me admití algo, pensé que había superado ese matrimonio. No fue así. Creí saber exactamente lo que hacía. No lo sabía. No sabía si podría continuar. Tomé mi teléfono y pasé el pulgar por encima del número de Débora. Quería decirle que tal vez no valía la pena. Tal vez habíamos ido demasiado lejos. Pero no llamé. En cambio, subí las escaleras y abrí las cajas con las cosas viejas de Robert, una por una. No por nostalgia. Sino porque necesitaba saber si mi vida había estado definida solo por él. En el fondo de la última caja, encontré una foto antigua. Era yo, a los 30 y tantos, plantando árboles con un grupo de estudiantes en el campus. Llevaba un sombrero de ala ancha y me reía, de verdad. Y entonces recordé. Uno de mis alumnos me dio una tarjeta escrita a mano ese año. Decía: gracias por enseñarme a no tener miedo de cometer errores. Esa no era la esposa de nadie. Esa no era la madrastra de nadie. Esa era yo. A la mañana siguiente me dirigí al cementerio. Me paré frente a la lápida de Robert. No llevé flores. No pronuncié un discurso largo. Solo dije en voz baja: no estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para reclamar lo que te negaste a darme. Mi dignidad. Te cuidé porque así lo decidí. No porque mereciera que me borraran. La brisa era suave y los árboles proyectaban sombras moteadas sobre la hierba. Me quedé allí un momento más, luego me di la vuelta y volví a mi coche. Esa noche no hice gran cosa. Me senté en la sala, con una taza de té frío en la mano, mirando por la ventana. Alrededor de las 10 de la noche, la televisión cambió a una repetición de voces de los lectores. Y fue entonces cuando recordé algo. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y entré en la página web de The Morningtown Herald. Había una sección titulada «Envía una historia». Mi dedo permaneció sobre el ratón unos segundos. Luego hice clic. Escribí una carta. No una queja. No una súplica. Solo un registro claro y honesto, como tomar apuntes después de clase. Soy una maestra jubilada de 65 años. Durante más de una década, cuidé de mi esposo durante una enfermedad crónica, dificultades económicas y complicaciones familiares. Tras su fallecimiento, descubrí que su testamento le otorgaba todo a su hijo de un matrimonio anterior. Como su esposa legal, solo me quedó una pequeña pensión de compasión. No armé un escándalo. No supliqué. Acudí a los tribunales para reclamar lo que merecía. Pero lo que recibí fue escarnio público. No es de mi sangre. Vivió allí lo suficiente. ¿Qué más quiere? Sé que no soy la única. Solo quiero preguntar. ¿Acaso ser una mujer mayor no cuenta para la ley? No firmé con mi nombre completo. Solo 2 letras, CS. Después de enviar, no le di mucha importancia. Era solo una forma de liberar lo que había estado cargando. Pero 3 días después, Katy irrumpió en mi patio, agitando un periódico en el aire. «No me dijiste que habías enviado esto», gritó, medio riendo, medio llorando.
Ella abrió el periódico de golpe sobre mi mesa. The Morningtown Herald, sección de opinión, portada. El titular decía: ella lo cuidó durante 17 años y se quedó sin nada, la lucha de una mujer al borde de la ley. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Por primera vez, me di cuenta de que lo que había vivido no era solo mi historia. Era pública. Corrí a la página web. Debajo de mi artículo, se había abierto un hilo de comentarios. Al leer las respuestas, sentí un nudo en la garganta. Mi abuela pasó por lo mismo, nunca se lo contó a nadie. Estaba demasiado avergonzada. ¿No es hora de que las mujeres mayores reciban reconocimiento legal por lo que hacen? ¿Y qué si no es de sangre? Fue su esposa. Su compañera durante más de una década. Una guerra que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Se encendió con el destello de una firma anónima. Débora me envió un correo electrónico esa noche. Dijo que alguien la había contactado anónimamente, preguntándole cómo protegerse en una situación similar. Supuso que era por la pieza. Le respondí solo una frase. Iniciamos el fuego. Lo dejamos arder. Pero Michael no se quedó callado por mucho tiempo. Al quinto día, recibí una carta por mensajería, una advertencia oficial de su bufete de abogados, acusándome de difundir declaraciones falsas sobre el fallecido y su legítimo heredero y amenazando con presentar una demanda por difamación si no paraba. Tomé una foto de la carta y se la envié a Débora. Ella respondió, riendo entre dientes. Parece que hemos tocado la fibra sensible. ¿Puedo seguir hablando?, pregunté. Absolutamente, dijo. Hizo una pausa. De hecho, quizás sea hora de dejar de esconderse tras el anonimato. No contesté enseguida. Pero después de colgar, abrí el cajón, saqué la carta de advertencia y la rompí en pedazos. No por rabia, sino con una calma que me sorprendió incluso a mí. Cuanto más temían mi voz, más sabía, por fin iba por buen camino. Esa tarde, el editor asociado de The Morningtown Herald me llamó. Dijo: los lectores conectaron mucho con tu historia. Nos gustaría hacer una entrevista de seguimiento. No será formal y no hay presión para revelar tu identidad. Si lo prefieres, podemos ocultar tu voz, usar un seudónimo, lo que te resulte cómodo. Hice una pausa. Solo por unos segundos. Entonces dije: no hace falta. Puedes usar mi nombre real. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de una respuesta amable. De acuerdo, Charlotte. Trataremos esta historia con cuidado. Después de colgar, me recliné en mi silla y cerré los ojos. En ese momento lo supe, esta ya no era solo mi historia. Tras la emisión de la entrevista, la respuesta fue abrumadora. Quizás Michael y su equipo legal vieron un cambio de rumbo. Quizás temieron la creciente presión pública. Sea como fuere, dejaron de darle largas. Accedieron a una audiencia judicial. 2 días después, recibí un correo electrónico de Débora. El caso había entrado oficialmente en el sistema judicial. Se esperaba pronto una respuesta de los abogados de Michael. Respondí con una sola línea. Estoy listo. El lunes siguiente, Débora me envió un mensaje. Todo listo. Hoy, abre el plazo para la audiencia. Podemos presentar la demanda. No lo dudé. Respondí con una sola palabra. Vete. Cuando llegamos al juzgado, me di cuenta de que había pasado por delante de este edificio blanco tantas veces en mi vida. Pero nunca había entrado realmente. Entramos por la entrada oeste. Débora me acompañó al segundo piso, directo a la oficina de sucesiones y trámites del Tribunal de Familia. Sacó los documentos y los colocó cuidadosamente sobre el mostrador, uno tras otro. El empleado revisó cada formulario, sello, registro, número, expediente. Todo era preciso. Eficiente. Cuando nos entregaron el recibo oficial, Débora guardó con cuidado los documentos en su maletín de cuero. Me miró y dijo: ya es oficial. Hemos empezado. Asentí.
Las luces del techo eran fuertes, pero no parpadeé. Al llegar a la escalinata del juzgado, Débora se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Por supuesto que lo hice. Más tarde ese día, le conté a Katy. Estábamos afuera del café cuando le di la noticia. Guardó silencio un momento y luego dijo, presiento que esta pelea no se limitará a los tribunales. Ella tenía razón. Al día siguiente, el equipo legal de Michael emitió un aviso formal. Rechazaron todas las objeciones, afirmando que tenían la intención de defender la intención testamentaria del difunto y defender los derechos de herencia de Michael ante la ley. Tras leer el correo electrónico, la respuesta de Débora fue breve: está pasando a la ofensiva. Eso significa que no podemos permitirnos el lujo de contenernos. A partir de ese momento todo se aceleró. Necesitábamos pruebas. Necesitábamos testigos. Necesitábamos todo lo que pudiera demostrar mi papel en la vida de Robert, la parte que nadie vio escrita en un testamento. Puse la casa patas arriba. Encontré las facturas médicas de Robert, cuadernos donde registré su presión arterial, fotos de nuestras vacaciones, antiguas declaraciones de impuestos que presentamos conjuntamente y cada recibo de transferencia de mi cuenta personal a la suya cuando su negocio estaba en dificultades. No tiré ni un solo trozo de papel. Débora lo tomó todo. Lo organizó, lo archivó y lo anotó. Luego programó una sesión de preparación para el viernes. Me miró a los ojos y dijo: cuando subes al estrado, no eres solo una viuda. Eres la única persona que puede decir, en voz alta, de qué han sido realmente estos últimos años. Asentí. Empecé a prepararme. De día, ordenaba documentos. De noche, redactaba mi declaración. Me paré frente al espejo, contando mi historia en voz alta. Para la tercera carrera, las lágrimas pararon. Escribí todas las preguntas y respuestas posibles en notas adhesivas y las pegué en la nevera. Las leía todas las mañanas. Débora me dijo: no se trata de demostrar quién eres. Se trata de recordarte a ti mismo que siempre lo has sabido. El día de la audiencia, llevaba un traje azul marino intenso. Débora me había sugerido el color, firme, discreto, pero intenso. Me paré frente al espejo unos segundos, peinándome el pelo hacia atrás con un moño recogido, luego agarré la carpeta con los documentos preparados y salí por la puerta. Débora ya estaba esperando afuera del juzgado. Me hizo un gesto con la cabeza. Vamos. Estamos listos. Entramos en la sala 2. La iluminación era tenue y el aire olía a madera vieja y papel. Michael ya estaba sentado a la mesa de los demandados, impecablemente vestido con su traje habitual, flanqueado por 2 abogados. Al verme, no asintió ni dijo nada. Me miró como si yo fuera una complicación inesperada, algo que no encajaba con su versión de los hechos. Me senté en la mesa del demandante, ajusté mi respiración y mantuve la vista fija en el estrado del juez. Tenía las palmas húmedas, pero me negué a mostrar la menor vacilación. La jueza, una mujer de unos 50 años, tenía un tono tranquilo y pausado. Leyó el resumen básico del caso en voz alta y luego asintió levemente. El demandante puede proceder con su alegato inicial. Débora se puso de pie. Su voz era serena y firme. Explicó el núcleo del caso, que Robert, sin el conocimiento ni el consentimiento de su cónyuge, había intentado iniciar un acuerdo de transferencia de propiedad y eludir los derechos conyugales legalmente protegidos mediante documentación incompleta e informal. Concluyó y se volvió hacia mí. Señora Charlotte, por favor, suba al estrado. Me levanté y caminé hacia el estrado. El sonido de mis tacones sobre el suelo de madera resonaba. Cada paso era como ir de la cocina al centro del mundo. El juez me miró. Por favor, describa su parentesco con el difunto, su función en el hogar compartido y los motivos de su objeción al testamento. Asentí con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. Yo era la esposa de Robert. Estuvimos legalmente casados durante 10 años. No tuvimos hijos, pero compartimos un hogar, una vida y responsabilidades.
Durante nuestro matrimonio, fui su principal cuidadora durante sus múltiples afecciones. Gestioné sus medicamentos, su dieta, lo acompañé a sus citas. Durante una crisis financiera en su empresa, incluso lo apoyé con mis ahorros para la jubilación. Hice una pausa y continué. Hasta el día de su muerte, nunca me informaron de su situación financiera final. No fue hasta meses después, mientras revisaba sus pertenencias, que encontré el testamento. Le dejaba todo a su hijo de un matrimonio anterior. Me volví hacia el juez. No me mencionó en ese testamento. Ni una sola vez. Solo dejó un pequeño fondo temporal de condolencias. Tranquilicé mi tono. No estoy aquí para tomar lo que no es mío. Estoy aquí para reclamar el lugar que me corresponde, como esposa. Como alguien que estuvo ahí. Todos los días. La habitación estaba en silencio. Incluso el sonido del papeleo parecía amplificado. Entonces se levantó el abogado de Michael. Un abogado corporativo de manual, mesurado, clínico e impersonal. Destacamos que el fallecido se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y libre albedrío al redactar este testamento. Su decisión de asignar bienes a su heredero biológico no viola, en sí misma, ninguna disposición legal. Hizo una pausa y miró sus notas. Y la demandante aún no ha aportado pruebas suficientes de que su papel en el matrimonio fuera más allá de la simple contribución doméstica y tuviera un impacto económico legalmente significativo. Contuve la respiración. Pero Débora se levantó al instante. Tranquila, pero feroz. Hemos presentado documentación de respaldo, incluyendo facturas médicas, gastos de cuentas compartidas, fotografías y grabaciones de voz. Estas establecen que la señora Charlotte no solo cumplía con las tareas de cuidado, sino que también contribuía económicamente, utilizando su propia pensión para ayudar a sostener el negocio de Robert durante su crisis. Se giró ligeramente hacia el juez. Esto no pretende socavar la intención de Robert. Es un esfuerzo por defender los derechos legales de un cónyuge según la ley estatal. El juez asintió. He recibido la documentación y la consideraré durante la deliberación. La audiencia duró casi 2 horas. Finalmente, el juez dijo: este caso se suspenderá hasta su decisión. Ambas partes deberán presentar los documentos restantes, incluyendo las declaraciones de los testigos y sus réplicas, en los próximos 7 días. Salimos de la sala del tribunal al sol cegador de la tarde. Débora me tocó suavemente el brazo y sonrió. Lo hiciste genial. Asentí. Lo sé. No lloré. No temblé. Pero algo en lo profundo de mi pecho, algo pesado, finalmente había comenzado a aflojarse. El día del fallo, Débora me dijo que podía ir sola a escuchar el veredicto. Estas decisiones no suelen leerse en el tribunal, dijo con ligereza, intentando tranquilizarme. Solo espera mi llamada. Pero fui de todos modos. Llegué 15 minutos antes, de pie al pie de la escalinata del juzgado, contemplando aquella familiar extensión de mármol. Mi corazón latía lento, pero con fuerza. Cuando Débora salió del despacho del juez, su expresión era indescifrable. Contuve la respiración. No pregunté. Ella se acercó a mí, me entregó una pila de documentos y dijo en voz baja: ganamos. Por un segundo, no reaccioné. Solo la miré, en blanco. El tribunal dictaminó que usted tiene derecho legal a la mitad de los activos restantes en las cuentas de Robert, dijo, hojeando la documentación. En cuanto a la casa, debido a defectos de procedimiento en el intento de transferencia, el tribunal la ha declarado inválida. La propiedad queda restituida en copropiedad. Mis labios se separaron. Entonces, ¿puedo seguir viviendo allí? Sí, asintió. Eres dueño del 50% de la propiedad. Si Michael quiere quedarse con la otra mitad, tendrá que negociar contigo. Puedes ofrecerle comprarle su parte o proponer una venta conjunta. Exhalé lentamente, una respiración profunda que ni siquiera me había dado cuenta que había estado conteniendo. No aplaudí. No lloré. Simplemente me quedé allí, sintiendo que el peso que había presionado mis costillas durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desaparecer.
Michael no estaba. Su abogado recogió los documentos de la sentencia y se fue a toda prisa, emitiendo una declaración breve. Se reservaban el derecho a apelar. Pero Débora dijo, probablemente ahí termina todo. Si realmente quiere seguir luchando, añadió, tan tranquila como siempre, tendrá que pensar mucho en la opinión pública. Y en su presupuesto legal casi agotado. Efectivamente, al día siguiente, The Mornington Herald publicó mi entrevista completa en la portada. El titular no se anduvo con rodeos. No era una madrastra. Era la esposa legal, y la despidieron. El artículo no era dramático. Simplemente exponía los hechos, cómo se desarrolló el caso, qué dijo el tribunal y cómo respondió el pueblo. Debajo del texto principal había una cita de mi testimonio ante el tribunal. La sección de comentarios se iluminó. Es tan valiente. La mayoría se habría quedado callada. Esa frase, no fui ni criada ni voluntaria, la leí 3 veces. Me dio en el pecho. Solía pensar que solo estaba callada. Ahora sé que era el silencio antes de la tormenta. Ese día, recibí más de una docena de correos electrónicos de lectores anónimos. Eran breves, pero cada uno me despertó algo. Gracias por decirlo en voz alta. A mi madre la echaron igual que a ti, ella nunca entendió por qué. No estás solo. A las 4 de la tarde, entré en la cafetería de Katy. Ya había servido 2 lattes de vainilla. Al verme, levantó su taza y sonrió. Bienvenido de nuevo, guerrero. Tomé el mío y sonreí también. No porque hubiera ganado el caso, sino porque, por primera vez, me habían visto. Los vecinos que antes solo saludaban con la cabeza en la iglesia ahora se paraban a charlar. Una incluso me dejó una nota diciendo que le encantaría hablar si alguna vez tenía tiempo, sobre los años tranquilos de su matrimonio, aquellos en los que se sentía invisible. Esto no era atención. No era vanidad. Era un pequeño trozo de tierra que había reclamado para mí. Un lugar donde finalmente era alguien. Al llegar a casa, me detuve en la entrada. El pasillo se extendía ante mí, familiar y desgastado. El aplique de pared, todavía roto. La vieja mesa de centro, que había pintado con mis propias manos hacía años. Me susurré a mí mismo. Me sujetaste durante tantos años. Pero hoy, me alejé de ti. Eso no fue para Robert. No fue para Michael. Fue para la mujer que solía ser, la que se tragaba su voz. A partir de hoy. Quiero vivir con forma, con sonido, con nombre. Una semana después, llamé a Michael. Su voz al otro lado era fría, pero la superioridad había desaparecido. Ese aire de confianza intocable se había diluido. Tenemos que hablar de la casa, dije, yendo directo al grano. Hizo una pausa. ¿Qué propones? Tienes 2 opciones, le dije. Una, te compro el 50% de la propiedad a precio de mercado. 2, publicamos la casa juntos, la vendemos y nos repartimos las ganancias netas. Soltó una risa breve, casi burlona. ¿Crees que puedes permitírtelo? No mordí el anzuelo. Mantuve la voz serena. Ya recibí parte de la distribución de la cuenta. El resto se está liquidando mediante la sucesión. El banco aprobó una financiación temporal. ¿Y la entrevista que hice? La comisión por la publicación del artículo llegó a mi cuenta la semana pasada. Hice una pausa y añadí, y para que quede claro, no te pido nada. Te doy 2 opciones. Lo que hagas con ellas es cosa tuya. Hubo un silencio en la línea, más largo de lo que esperaba. Al final, optó por la venta conjunta. 2 meses después, la casa se puso a la venta y se vendió por un poco más de lo que habíamos proyectado. Cuando firmamos todos los papeles, me quedé sola en la sala vacía, echando un último vistazo al espacio donde había cocinado, arreglado flores, limpiado encimeras y me había tragado años de silencio. Me sentí extrañamente tranquilo. Ya no quedaba mucho sentimentalismo. Este lugar me había atrapado en un papel silencioso e invisible. Ahora,
Había convertido su final en mi principio. Con mi parte de las ganancias, alquilé un pequeño local justo al lado del café de Katy en el centro de la ciudad. El día de las reformas, Katy pasó y echó un vistazo por el escaparate. ¿De verdad vas a abrir una tienda?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué clase de tienda? Le entregué un papel. Mi plan estaba escrito a mano con letra sencilla. Mañana, taller de acolchado y textiles. Tarde, círculo de discusión sobre los derechos legales de las mujeres. Parpadeó y luego se rió. ¿Estás combinando la hora social con una revolución feminista? A mi edad, sonreí, si no hago un poco de ruido, puedo envejecer demasiado silenciosamente. Nombramos el taller El nombre de Charlotte. Katy lo recogió. Dijo, este es el nombre de todo lo que luchaste por recuperar. En la pared, justo encima de la ventana del frente, pegué una frase de mi testimonio en la sala del tribunal. No somos sirvientas. No somos voluntarias. Somos parte del matrimonio. Somos la otra mitad de la vida. Al principio, solo aparecieron un puñado de mujeres, algunas señoras jubiladas, una joven tranquila y una mujer de mediana edad que entró vacilante, diciendo que simplemente estaba de paso. Pero poco a poco, los asientos comenzaron a llenarse. Las madres venían con sus hijas. Las abuelas traían a sus nietas a coser. Una enfermera empezó a venir cada semana después de su turno. Una tarde, me tomó aparte y me dijo, escuché tu entrevista al menos 10 veces. Fue como si estuvieras diciendo la verdad de mi madre. No hablé más del caso. Hablé de lo que viene después de los 60. ¿Aún podemos tener voz? ¿Aún podemos elegir? ¿Podemos reescribir nuestra historia? Nadie nunca me dio respuestas. Pero al compartir, al escuchar, encontré una manera de hacer esas preguntas en voz alta. Y dejar que otras mujeres hablaran por sí mismas. Ya no necesitaba el permiso de nadie. Ya no necesitaba encajar en el plan de nadie. Esta vida la escribo en mi propio nombre. Todas las mañanas me preparo una taza de café, hojeo el periódico y cuelgo el cartel en la puerta de entrada. Bienvenido. Tienes un nombre. Una tarde, pasó una vecina que antes solo me saludaba con un gesto frío. Disminuyó la velocidad al leer el cartel, dudó en la puerta y luego entró. Su voz era baja, casi frágil. Una vez te llamé codiciosa, en aquel entonces, no sabía toda la historia. Lo siento. La miré, sonreí con dulzura y le dije. Escuché lo que dijiste. Pero no me caí. Ella parpadeó, sorprendida, y luego sonrió también. Más tarde se convirtió en una de mis asistentes más fieles a clases de acolchado. En cuanto a Michael, nunca volví a hablar con él. No por odio. Sino porque finalmente entendí. Que hay que redefinir algunas cosas. Ya no tenía cabida en mi presente. Y ya no definía mi valor. Él solo existía en ese capítulo de mi vida. Y yo había cerrado el libro. Un día, Katy me dio una tarjeta. Dentro había una sola línea. Lo que reclamaste no fueron solo tus derechos, fue tu dignidad. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato y luego pegué la tarjeta en la puerta principal de mi tienda. La mayoría de la gente solo lo ve al salir. Algunos lo leen y asienten. Otros se detienen un momento. Y cada día, me quedo detrás de esa puerta, observándolos alejarse en silencio. Se van más seguros. Más ligeros. Como yo. Toda mi vida cociné para otros, limpié sus desastres y esperé su aprobación. Me llevó mucho tiempo darme cuenta. La vida no es un servicio. Es una declaración. Así que, a partir de hoy, declaro.